Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del editor, escritor, guionista, pero sobre todo demiurgo, porque hace maravillas y hace magia con textos que le damos para editar y crear libros. Jaime Bali West. Me es muy grato dirigirme a ustedes para hablar del tema, básicamente del libro México, Grandeza y Diversidad, pero teniendo como invitado a Jaime Bali, vamos a tener que ampliar el horizonte al mundo maravilloso, pero poco conocido, del editor. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Salvador. ¿Qué es un editor, Jaime? Vamos a empezar por ahí. Bueno, hay muchas definiciones para editor. En alguna ocasión le decía yo a alguien que, por ejemplo, alguien que tiene mucho dinero y bien a bien se presenta y compra un editorial. No voy a decir una editorial, pero compra una editorial gigantesca y una buena mañana aparece como director de esa editorial y automáticamente se convierte en editor. Porque editor es aquel que hace posible la salida de los libros. Y este gerente general, especialista en administración, empieza su tarea ordenando que se imprima esto, que se haga acá, que se revise la edición de aquello. Y con el tiempo él irá tomando todos esos atributos de editor, aunque venga de una situación diferente. Y entonces hay otro tipo, este es el editor universal. Ahora, hay editores que tienen que ver con el cuidado de la edición, o sea, que se encargan de recibir los materiales, cuidarlos, asignarlos a las áreas correspondientes o realizar todas las acciones él mismo, y ese es otro editor. El más interesante podría ser el editor que propone obra, ¿no? Digamos, sin mencionar nombres como editores que ha tenido siglo XXI, editorialera, editores que son capaces por su preparación cultural, por su preparación científica, de decir, creo yo que tendríamos que hacer una colección que versara sobre esto o que versara sobre el otro, y creo que la gente más apropiada es alguien que está en Milán o que está en Buenos Aires o que está en la Ciudad de México. Y entonces digamos que ese es. Y habemos algunos como yo que nos movemos entre esa posibilidad, en la de imaginar cosas para hacer colecciones o para hacer libros, o que simplemente cuidamos de manera amorosa la obra. Cuando me refiero a amorosa la obra, me refiero a que cualquier investigador se siente muy bien si cuando envía su texto, su editor le contesta, ya lo tengo, ya lo leí, me parece que la redacción es la adecuada. Hay algunas cosas que después quiero ver contigo, pero por lo pronto arrancamos, ¿no? Ahí ya hay un primer cambio de la atención. Y esa atención es durante todo el proceso de la edición. Te mando las pruebas, mándamelas. Yo creo que aquí sería bueno esto. Creo que tales fotos irían bien. No, tengo estas, etcétera, ¿no? Ese es lo ideal. Hay otro proceso que lo podríamos referir al orden burocrático, que alguien recibe el libro, lo empieza a procesar, se lo pasa al otro, termina, y un buen día el libro aparece impreso. Y entonces llaman al autor, dicen, ya puede pasar por sus ejemplares. Pasa por sus ejemplares,
y resulta que lo primero que ve es que pusieron la primera versión del prólogo y no la segunda que él había enviado. Entonces ya ahí empiezan los problemas. ¿Y de qué tipo son? De comunicación y de desatención, que tiene que ver con cualquier gestión burocrática. Alguien que está en una actitud burocrática en el aspecto de la edición no le hace bien a los libros. Entonces, ese es un poquito lo que pienso que establece las diferencias. Pero es una gran diferencia, fíjate. La primera que manejas es la de un editor gerente, que en realidad no importa si está haciendo libros o está haciendo camisas o pan, es un gerente. Él sabe cómo organizar la producción, pero no importa lo que esté produciendo. El otro es el editor de miurgo, que es el terreno que te caracteriza a ti y el halo que te caracteriza a ti. El de miurgo, el que es el artesano que organiza la factura de un libro. Los autores entregamos un manuscrito, eso me ha pasado contigo, pues yo creo que cuando menos media docena de veces. Entregamos un libro y no sabemos cómo va a salir y de repente nos llegan pruebas, nos llega el diseño, ni siquiera lo imaginábamos. Y ese es el tipo de editor que has sido tú durante años. Te voy a platicar algo que espero te sirva para que nos cuentes algunas cosas. Yo pienso que hace unos cerca de 30 años, nosotros formábamos en la Dirección de Estudios Históricos del INA una revista que se llama Historias. Ahora la tienen en otras manos, sale muy bonita y muy bien. Ya es más complicada. En aquella época éramos Carlos Aguirre, Toño Saborit, Lola Pla, Esteban Sánchez, alguien más y yo. Y nos sentábamos los jueves a escribir y mandar notas, etcétera, y te mandábamos la revista. A veces salía a tiempo, a veces no, pero en ese momento tú estabas convirtiendo al INA en una casa editorial cuando antes era simplemente la oficina de una imprenta. Inventaron las series, no había series, en el INA salían los libros, pues muy bonitos, pero todos iguales, no importaba si fuera de antropología física o de historia o de libros de texto, todo salía igual. Se inventaron las series, se hizo diseño, etcétera. Convertiste a Lina en una casa productora de libros, es decir, en una editorial, cuando antes era una imprenta. Y yo me acuerdo que Carlos Aguirre decía eso, es que Jaime está ahorita convirtiendo a Lina en una editorial y es el momento en donde podemos meter y echar a andar esta revista. Eso lo decía Carlos Aguirre y lo repetía Toño Saborit. Y es cierto, tú no te das cuenta, Jaime, pero a partir de que tú tomaste eso, editorialmente Lina subió. Todos los que han seguido, que lo han hecho muy bien, lo han seguido porque están montados en tus hombros. Bueno, hay algo que podría explicar por qué ocurrió eso. Y es que yo desde ese tiempo, como lo he dicho ahora en unas últimas intervenciones que he tenido, desde ese tiempo yo entendí que Lina era heredero del Museo Nacional. Y ese Museo Nacional inició una tarea editorial que muy pronto cumplirá los 200 años. O sea, tenemos una de las editoriales más antiguas de México. Lo que pasa es que se realizó un corte cuando se traslada esto al museo actual, y entonces las personas que hacían esta obra magna, que eran los anales, eran los continuadores de esa tradición editorial. Entonces ahí hay una ruptura y se pierde ese estilo de trabajo, en donde un consejo les pedía a los autores y se publicaban en los anales, y entonces allí había una comisión dictaminadora. El hecho de crear en el INA la comisión dictaminadora, de definir las colecciones y todo, fue una cierta intención de unir definitivamente, y que ahora yo lo estoy proponiendo como la necesidad de que se haga una historia al respecto por parte de ustedes, que se investigue, bueno,
¿qué obras se publicaron? Ya hicimos una exposición sobre la memoria de México, no de México, del INA en términos de libros, que se llevó a cabo en el Museo de las Culturas, y que también ahí representó, fue una exposición que generó mucha atención del público del centro histórico. Llama la atención que algunas de las personas que estaban allí en el seguimiento de la muestra se dieron cuenta que llegaba mucha gente a notar los datos de las cédulas que presentamos ahí en grande. O sea, se generó, y a lo mejor es demasiado pretencioso lo que voy a decir, y habrá quien no esté de acuerdo, pero esa exposición fue fundamental para lo que significó después el acceso de gran público a ese museo, ¿no? ¿Te acuerdas qué año fue eso, Jaime? Fue en el 2015, creo que sí. A ver, yo te digo, aquí tengo por casualidad el 2016. Aquí tengo la memoria de México, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar la manera de hacer esa historia con los autores de esa época, identificar bien qué máquina. Por ahí tenemos un dato de una máquina que fue comprada por el museo, y entonces tuvo todo su equipo, un grupo de sabios o de científicos o de investigadores, como le quieras llamar, se parecen las características, la tipología, que se dedicaron a construir una editorial, y además en condiciones muy difíciles, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, hay cosas así como que son como milagrosas. En Chihuahua se hizo una presa antes de la Revolución empezó a construirse esa presa, y después siguió el conflicto armado y se siguió construyendo la presa de La Boquilla. En medio de nadie sabía cómo era que llegaban los recursos, pero finalmente se construyó, y en ese momento, por unos días, fue la presa con la cortina más grande del mundo. Y fue en circunstancias, independientemente de que un día sí y otro también, las fuerzas que andaban en pugna tomaban el área que correspondía a la presa. Yo creo que eso que ocurrió en el Museo Nacional, si se ve con calma, con detalle, también fue un milagro, porque ocurre en el momento de la transición, en donde no estaba asegurado todo, ¿no? Vamos a decir. Incluso antes, fíjate que hace años Antonio Saborit estuvo trabajando los anales y encontró una cosa interesante. Con el golpe de Estado de Huerta, se acaban todos los presupuestos de todo, menos el de las publicaciones del museo. Aunque fuera muy pequeñito, los anales siguieron saliendo con la misma calidad, quizá un poquito disminuidos en su volumen, etcétera, muy vigilados en su discurso con seguridad, pero no perdió la continuidad. De tal manera que entre 1910, que es la fundación del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, y el final de la Revolución, la gente sigue siendo la misma. Los directores siguen siendo los mismos, los editores siguen siendo los mismos, y son el pie del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque todavía viven para 1939, cuando en tiempos de Cárdenas se funda el INA. Entonces hay una línea intelectual muy clara. Claro. Pero, y yo sé que tu manera de ser sencilla y humilde no me lo va a aceptar, pero en términos editoriales no cambiaron mucho, seguían siendo una imprenta. Yo me acuerdo de la oficina de Antonio Pérez Elías en 1974, en Córdoba 45, era pues un tallercito de imprenta, le metían muchas ganas, trabajaban muy bien, hacían libros muy bonitos, pero todavía en estas técnicas viejas en donde se hacía la impresión y se ven las letras, las puedes tocar.
pero eran tirajes muy pequeños y había muy pocos títulos al año. Cuando tú entras y empiezan a diversificar todo esto, y si no estoy mal, es durante la dirección de la historiadora María Teresa Franco, que empieza esto a caminar de otro modo, quizá con Florescano también, empieza a caminar esto de otro modo, se extiende de tal manera que se convierten en una casa editorial. Y esa es la parte que es la verdadera ruptura, Jaime. Y entonces sí hubo que ordenar, no podían publicar todo, tenían que seleccionar pensando en el lector. Y entonces armas colecciones para arqueólogos, para antropólogos, para los científicos, diseñan libros que sean atractivos para lectores que no son de la especialidad de la historia y la antropología. Y eso les ocurrió en tu oficina. Seguramente con gente de la que nos vas a platicar ahora, que son directores generales, secretarios técnicos, investigadores importantes. A mí eso no me tocó, a mí me tocó aprovechar lo que ustedes hicieron. Bueno, yo creo que ahí hay que ser justos y certeros y sí darle a Enrique Florescano el mérito. Un lugar, claro que sí. Una gran, digamos, como refundador de sí. Eso. No es que no hubiera nada, había muchísimo, pero tal vez él tuvo la capacidad para apreciar y de dónde tirar el hilo para recuperar esto. Y luego nosotros como equipo y con diferentes opiniones de las áreas de investigadores, etcétera, pudimos ir construyendo esta idea que ahora tiene desde luego ya matices de calidad muy altos. Yo estaba el otro día revisando libros, no sé dónde, en la Feria del Libro en Zócalo, viendo algunas ediciones de Lina, y realmente me parece que ya hay títulos muy bien, de veras un gran trabajo de edición. Sí, y a partir de esas fechas para acá, pues tú has seguido siendo editor, has estado trabajando y evolucionando. Voy a decir una cosa que es básicamente para provocarte, pero entre los primeros libros que tú tenías que hacer, yo me acuerdo algunos, pues básicamente de bajo presupuesto, por decirlo así, en donde, aunque estaba cuidada el diseño, etcétera, el papel no era muy bueno. Tú tenías la obligación de sacar ediciones sin imágenes o con imágenes no muy bien definidas. Entre ese Jaime Valli de hace 4 décadas y los textos y los libros que has estado sacando últimamente, en donde hay lecturas paralelas entre el texto y la imagen, hay una gran diferencia, Jaime. Sí, desde luego que hay una gran diferencia. Yo me fui de Lina con un bagaje muy grande. ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Sí, me fui en el 97, una cosa así, o antes. Me fui de Lina con un bagaje muy grande y con ese bagaje he vivido durante muchos años. He vivido 25 años, ¿no? Y durante esa época, durante ese tiempo, he hecho diferentes proyectos, muchísimos proyectos. Yo, digamos, en este sentido, como vendedor de mi fuerza de trabajo, no como vendedor de mi conciencia, ¿no? Y de alguna manera yo mantengo esa posición de que el editor vende su fuerza de trabajo y bueno, eso ha ocurrido siempre, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que hice unas ediciones para el Partido Comunista. Uh-huh. Fui a ver a unos señores que estaban ahí cercanos a como centro de industrias que estaba ahí por la estación de ferrocarril de Buenavista, y entonces estaban 2 hermanos que se apellidaban Romo, ¿no?
y que ellos hacían libros de todo, ¿no? Y de repente, pues no sé, veían que estaba imprimiéndose un texto que no tenía nada que ver con la conspiración, pero que sí tenía que ver con otras ideas, ¿no? Y entonces yo le pregunté a ellos, oigan, ¿y a ustedes no les preocupa? Debo decir que en aquellos tiempos sí había en el asunto de las imprentas y de todos los documentos que se imprimían, sí había cierta vigilancia, ¿no? O sea, ahora te puedes sorprender de cómo era esta situación. Pero estos señores me dijeron y me dieron una especie de nota de aprendizaje, ¿no? Dice, nosotros imprimimos, señor. No vemos, nosotros imprimimos. Eso nos garantiza a nosotros tener la tranquilidad para trabajar. Ya si lo que dice ahí es un llamado a lo que sea, pues es problema de los que editaron, ¿no? Nosotros como impresores. Entonces, bueno, yo tomé esa experiencia y yo simplemente tengo, independientemente de mi posición y de mi manera de pensar, tengo que mantener a la hora de editar, en esta ocasión estuve en contacto con 25 autores, tengo que mantener una relación de estricto respeto al contenido que me han enviado y también procurar con el iconógrafo que se consigan las imágenes que el autor está sugiriendo, que el autor está mencionando, que le gustaría tener esto o lo otro. Nos guste o no nos guste, o sea, ahí es una cuestión ya de respeto, porque él quiere tener ese archivo que corresponde a tal cosa, ¿no? Nos ocurrió con un material en este libro último y así se procedió. El investigador quiere que las fotos correspondientes a tal tema sean del archivo tal, ¿no? Entonces se hicieron los cambios y entonces llama la atención que si tú estás en relación con 25 o 30 autores durante 6 meses, 8 meses y no hay un sí y un no, sí es de llamar la atención, o que la gente es pues, demasiado considerada con uno, ¿no? Pero sí llama la atención. Pero bueno, vamos viendo, 1997 más o menos cuando te fuiste. Sí. Yo te recuerdo y a gente que estuvo muy cerca de ti trabajando contigo también, cerca de revistas especializadas en historia, en arqueología, en antropología, revistas de divulgación general. Sí. Y yo pienso, así como dices tú, que te fuiste de Lina con un gran bagaje, regresaste a Lina con un gran bagaje. Y se nota en este libro último de Grandeza y Diversidad. Pero también se nota, y me vas a permitir ser un provocador, se nota tu posición política. Se nota. No importa que seas respetuoso del autor, etcétera, hay una simpatía que hace claramente la proyección editorial de la institución a través de este libro. Y este libro, el de Grandeza, México, Grandeza y Diversidad, así como el de Lina, 80 años, están hechos con un gran amor porque tienen que ver con tu manera de pensar. No estoy seguro que hubieras podido editar eso si tuviese una línea distinta. ¿O cómo ves? Sí hay. Desde luego que yo mismo de repente bajo aquí en la casa. Vivo en una casa que no es mía, ¿no? Porque luego la gente dice, tiene 2 pisos y tiene jardín, pero no es mía. Me la prestan, rentan, ¿no? Entonces, debo hacerle la aclaración a los que me visitan porque una vez uno de mis hijos me dijo, por fin papá te hizo justicia a la revolución. Y le dije, no, hombre, no, me prestan la casa por una serie de circunstancias que no voy a explicar ahora, pero ya me perdí de lo que te iba a contestar. Cuando bajo en el comedor, tengo el libro de Grandeza. Y de veras que me le quedo viendo y digo,
qué equilibrio tiene este libro, ¿no? Y entonces el otro día en una conferencia que hubo con un estado de la República, creo que Sonora, la investigadora de allá del Colegio de Sonora, o no sé, vamos a decir que ahorita olvido exactamente, decía, nos gustó mucho el equilibrio que tiene este libro, porque de entrada lo ves y dices, qué belleza, o sea, a mí también me sorprendió, por ejemplo, fue muy acertado que el papel no fuera de 150 gramos, sino que fuera de 120. O sea, eso hizo que el libro no fuera tan grande. Así, de grueso, sí. Pues estamos hablando de 500 páginas. Bajo. Dos, que en un momento dado en donde había muchísima gente en una sesión de estas empezara a discutir sobre qué portada les gustaría, porque habíamos mandado una encuesta y no sé qué, y que de repente, pues a mí me dio por escoger esta y de manera tramposa, vamos a decir, yo le envié y entonces a todo el mundo le fascinó esa portada. O sea, y que además era una portada que tenía un componente adicional y era una portada de unidad, vamos a llamarle de alguna manera. Todo el mundo está claro que esa foto nos remite a México. Otro camino hubiera sido publicar algo sobre el virreinato, que tenemos magníficas imágenes, o sobre el mundo prehispánico, etcétera, o la revolución. Pero entonces la gente no habría tenido bien claro o había visto demasiada intencionalidad en lo que escogiéramos. Pero al escoger al Gregorio, resultó extraordinario. Y además a ese Gregorio que ahora cualquiera que ve el libro dice, oye, qué padre, ¿no? No tiene ni siquiera que insinuar, oye, que no sé qué. Luego dice la gente que lo recibe, oye, está precioso, que no sé qué. Yo creo que ese libro puede tener un fuerte significado, no solo en cuanto a su imagen, sino también a esta incursión de los investigadores del instituto por acercarse al terreno didáctico y de la educación de los sectores medios en México. O sea, es una buena experiencia. Creo que se deben hacer otras. Creo que el INA, como parte de lo que ha sido la SEP y después el Consejo, etcétera, etcétera, debe tener, no debo decir esa palabra, sería indudablemente insustituible en su papel de divulgador de la ciencia entre sectores de la educación media y superior. Sí. Ahora, no si digo barbaridades, porque también... No, déjate, voy a decir algo. Y ya con eso vamos a empezar la segunda parte de la entrevista y nos vamos a enfocar al libro, pero quiero confesarte algo. Cuando nos llegó, porque fue en plena pandemia, nos mandaron los materiales, las fotografías. Yo escogí, me parece que en tercer lugar esta. Yo había pedido otras dos que, por cierto, eran muy similares porque una de ellas era un paisaje de Velasco y la otra, no recuerdo qué otra cosa, pero no era una fotografía de la naturaleza, sino era una interpretación de un pintor de la naturaleza. Y entonces se la enseño a mi esposa y me dice ella, no, la que tú escogiste está muy bonita, pero aparece en todos lados. O sea, se parece a muchos libros. Por ejemplo, los libros que hablan de Velasco. Y en cambio, esta me gusta porque al revés de Velasco, no estás hablando de la geografía humana. Aquí aparece el volcán y aparece la tierra, etcétera. No aparece un poblado, no aparece la mano del hombre. Y en Velasco la clave de sus paisajes es que hubiera algo que te notara la mano del hombre, un humo de una fábrica, un pobladito, caminos, etcétera, geografía humana. Y entonces me dice, me gusta más esta, porque está hablando de México sin que tenga que estar los mexicanos. A lo mejor adentro del libro hablará de los mexicanos, pero la llamada es México, grandeza y diversidad, y lo que tienes que poner es lo primero que había, que es la naturaleza. Y entonces pues tuve que mandar mi selección de la imagen
como me lo había dicho mi mujer, porque yo soy muy obediente. Y cuando apareció el libro y cuando me enseñaron el libro, dije, híjole, yo me estaba equivocando. Qué buena portada. Pues sí, Realmente, sí, es el ojo del editor. hay que Es felicitar el ojo del hay que felicitar a tu mujer por tener ese análisis, ¿no? O sea, realmente es muy profundo. Muy Pues profundo. sí. Sí. Vamos a hacer un pequeño intermedio, Jaime, Sí. para recordar a nuestro auditorio que estamos entrevistando al editor Jaime Bali West y vamos a hablar. Originalmente el tema era sobre un libro, México, Grandeza y Diversidad, y ahora vamos a hablar de él, pero estamos hablando también del horizonte editorial del INA que explica el por qué sale un libro de estos. Ahora sí, Jaime, vamos a hablar de este libro. ¿Cómo nace? ¿Cómo se te invita? ¿Qué es lo que te piden? Bueno, en realidad yo creo que el nacimiento de este libro tiene que ver de alguna manera con el nacimiento del 80 años del INA. O sea, esa primera experiencia fue muy rica. Es otro libro. Es otro libro. En esa primera experiencia yo realmente el mérito que tengo es el de organizar lo que ya estaba disperso en las opiniones de todo un grupo de personas que decían debía ser así, debía ser asado y todo esto. Yo prácticamente tomé sus hojas de apuntes de todos y más o menos en una semana pude presentarles una propuesta. Creo que por los resultados que hubo, creo que hay como un consenso de que es una muy buena presentación de lo que era el instituto durante todo este proceso. Es un libro para celebrar, ¿no? Y lo hace de una manera muy especial. Yo creo que a partir de eso es que la Dirección General del INA pensó, cuando ya tuvieron claro en qué consistía la obra que se quería relacionada con el México diverso, entonces es que me invitan a mí y se me dice, encárgate de esto. También ahí... ¿Quién te invita? ¿Cómo? ¿Quién te invitó? El director general. El director general. Yo creo que definitivamente él toma en cuenta este pasado del que estoy hablando, pero también al mismo tiempo, pues era un libro que tenía un tiempo muy corto para aparecer. Entonces, decidieron que estuviera alguien que le pudiera dar un seguimiento puntual mañana, tarde y noche. O sea, atender a los autores. ¿Qué es un tiempo muy corto, Jaime? Platícale a nuestro auditorio que no sabe lo que hay detrás de este libro. Bueno, lo que pasa es que si se tiene en cuenta que todavía en los últimos días prenavideños del año de aparición de este libro, los autores con los que tuve contacto y platicamos en la pantalla como lo estamos haciendo ahora, dijeron, bueno, pero es que es muy difícil que podamos tener eso en enero, que era la idea, que pudiera salir en enero. Y entonces me dijeron, no, se viene una temporada que es muy difícil y todos tenemos trabajos pendientes, etcétera. Vamos a hacer el esfuerzo. Efectivamente, en enero no tuvimos textos. Es lógico. Era muy cercano a las fechas ya de vacaciones. Y finalmente, vamos a decir que el libro empezó a recibir sus primeros textos en el mes de marzo. Y todavía, marzo, abril, y todavía hubo por ahí un autor que los mandó hasta el mes de mayo. Pero a ver, nada más para... ¿Qué significa cuando alguien no cumple y no manda sus textos a tiempo? Influye para que después tú tengas menos tiempo, por ejemplo, para hacer el índice de nombres.
O sea, si te falta un autor, tú no puedes hacer un índice de nombres alfabético. Sí. Porque van a aparecer unos nombres, ¿no? O sea, finalmente nos llevó a un punto muy agudo en cuanto a la consecución del trabajo, ¿no? Y por otro lado, nosotros no teníamos una certeza especial sobre la imprenta. O sea, yo voy a entregar tal día. ¿A quién? No se sabe, se va a ver. Entonces, pero a ver, espérame tantito, Jaime, espérame tantito. Es que te saltas muchos episodios importantes. Sí. El primero es que este libro fue una solicitud del presidente de la República y se anuncia el 27 de septiembre del año 2020. Exacto. Está el presidente diciendo, bueno, nos estamos encargando hacer un libro que tiene que ser de lectura sencilla para los maestros y alumnos que den cuenta, un libro que dé cuenta del horizonte histórico y antropológico de lo que ha sido México, pensando en los 200 años de la consumación de la independencia y los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Ese fue el arranque. Exacto. Llaman no a 2 o 3 autores con los cuales tenías que ponerte de acuerdo, sino a 20 y tantos autores o 30 autores, más a todos los que estaban encargados de hacer pequeños recuadros. Claro. O sea, tienes medio centenar de autores a los que tenías tú que ir organizando a través de ciertos enlaces. Por ejemplo, la directora de estudios históricos se dedicó a buscar quienes podían hacer los pequeños recuadros. Los recuadros, exactamente. Luego, la mano del director general organiza a los autores de los textos principales, porque éramos un mole de hechos de todos los ingredientes que te puedas imaginar. Había arqueólogos, historiadores, demógrafos, antropólogos físicos, paleontólogos, había de todo. Había que darle un orden y un orden discursivo, manteniendo la libertad de los autores a escribir. Luego tú nos dijiste, porque eso lo tiene que saber el público, son 15 capítulos y no tienen más que 18 cuartillas. Finalmente te torcimos la mano, aunque eras el capataz más duro, y pudiste ampliarlo a 20 capítulos y a subirnos alrededor de 20 cuartillas. Lo cual nos daba, además, cuando menos a los historiadores, un gran terreno para reflexionar sobre el asunto. Por ejemplo, a Felipe Ávila y a mí nos tocan de 1910 a 1940, que es el periodo de la Revolución, y tienes 20 páginas por cada una de las 2 etapas, y puedes hacerlo una síntesis muy buena. Pero había otro autor que le tocaba solamente la llegada de Cortés, desde el primer paso que da en el Caribe mexicano hasta la entrada de Tlaxcala. Y le daban las mismas 40, les daban las mismas 20, y a la gente que se dedicaba a la colonia, que eran 3 siglos, le dabas las mismas 20. Y entonces tuvimos que platicar y reflexionar sobre cómo le estábamos dando temporalidad a este libro. Y en eso entraste tú y dijiste, y además hay que meterle imágenes porque hay que hacer una lectura paralela. Y efectivamente nos tardamos. Nos pidieron el libro en octubre, teníamos que entregar en enero. Qué bueno que me estás ahorita recordando que no cumplí, porque entonces yo entregué, yo no sé si en febrero o en marzo, pero en abril no. Eso sí me queda muy claro, eso ya lo había entregado. Pero sí me acuerdo que oíamos cuando nos hablabas por teléfono, es que si no, no llego a la imprenta. No llegamos todos, son muchos autores a los cuales hay que editar y convertirlos en un solo libro. Así es. Y entonces, esa parte te la agradecimos hasta que terminamos. Y perdón este paréntesis tan largo, pero lo que pasa es que te saltas capítulos muy importantes de la factura de un libro y del peso de esa factura que tienes sobre tu espalda, además de costos y de todo lo demás. Sí, bueno, digamos, ahorita ahí lo podemos ver con toda tranquilidad, pero si hubiéramos salido, como dicen, con nuestro domingo 7, de que fíjate que no lo vamos a tener,
no me imagino el escenario y además estaba en juego el prestigio de la institución. O sea, No, se le había dado al instituto esta tarea de parte de la presidencia, se había aceptado el reto, eso es lo esencial también, ¿no? ¿Sí? ¿Ya no me oigo o sí me oigo? ¿Sí? sí, sí, sí. Se había aceptado el reto y entonces había que tener el libro antes del 27 de septiembre de ese año. Después de lograr que todo el equipo que participó, el iconógrafo, la diseñadora, los lectores, etcétera, pudieran ya tener el libro, vamos a decir, de tal manera revisado y trabajado para poderlo formar y tener el archivo para imprenta, ese espacio es realmente crítico y finalmente pudimos entregarle a la imprenta este libro, pero que por su tiraje representaba también un problema. O sea, el número de ejemplares que finalmente se acordaron para una máquina offset en este caso era una máquina de 8 cabezas, de la que nomás utilizamos 5, pues representaba entradas de pliego enormes, ¿no? O sea, se tuvieron que, incluso se tuvieron que partir por asunto de carácter técnico. Entonces, cuando yo, inclusive a algunos de ustedes les mandé fotos de las máquinas, A mí. entre otros a ti, no a todos, ya fue como respirar. Fue como respirar. Porque Pero a ver, ¿qué tiraje es, Jaime? 120 ¿De qué estamos hablando? De 120,000 ejemplares. Es un tiraje histórico para la institución. Sí, claro. Entonces, y es un tiraje también que es de mucha responsabilidad. O sea, cuando te dicen, oiga, te dice el maquinista, fírmele aquí el pliego, ¿no? De que está usted de acuerdo. Entonces, la diseñadora y yo estábamos ahí para firmar y sentimos el peso de la responsabilidad. Supongamos que ese pliego no sirve y hay que repetirlo. Bueno, el encuadre del financiamiento del libro no daría lugar a que yo llamara y dijera, oigan, nos van a tener que aprobar otra cantidad porque 3 pliegos están mal. O sea, era el suicidio, ¿no? No es lo mismo que... O sea que no había margen de error. No había margen de error. No había margen de error, ¿no? Y había que tomar en cuenta todo, ¿no? Pero fíjate, El doblez, el que tú abres el libro, tú ahí lo tienes, lo puedes abrir, y es un libro muy cómodo, con los medianiles planeados para que no represente una invasión como ocurre a veces con libros que no se pueden leer porque queda muy pegado el texto al lomo. Es un libro que tiene unos grados especiales, que facilita todo, ¿no? Y firmar, yo realmente le reconozco a Rebeca, la diseñadora, una gran tranquilidad y una gran sangre fría para decir, no hay ningún problema, está perfecto. Vamos a tirar. Hay que tener en cuenta que no se vaya a comer los folios, ¿no? Conozco historias de libros que se han hecho sin folios. ¿Sí? O sea, que ya cuando están impresos los pliegos, el impresor le llama al editor y le dice, oiga, sí tienen el índice, los números de las páginas, pero el libro no trae folios. Afortunadamente, le puedo avisar y no lo he doblado, porque podemos hacer una última impresión y poner los folios. Eso ocurre en las artes gráficas. ¿Qué significa eso de poner los folios, Jaime? Sí, que los números de página no estaban en ese original. Ya estaba impreso, en el índice decía página 7, ¿no? Y entonces, cuando tú buscabas, no había números. Pero afortunadamente este impresor, que era muy inteligente, les dijo a los muchachos que estaban a cargo de esta obra, que por cierto era un libro de poesía extraordinario, ahorita a ver si me acuerdo, del Gran Cocodrilo, ¿no? Una obra
extraordinaria en la que, claro, esto representó que se tardaran más al entregar el libro y entonces el editor tuvo que entrar al escenario donde se estaba presentando como jugada de fútbol americano y le pasó el libro al autor, al gran Cocodrilo. Y entonces, al terminar la sesión, el editor fue a disculparse con el autor y le dijo, quiero disculparme, pero tuvimos algunos inconvenientes. Y entonces, pero le pediría yo que me escribiera algo. Y entonces este autor famosísimo le puso, es el del que quiera azul celeste y esas cosas, el gran Cocodrilo, le puso, no te preocupes, Ramiro, la poesía siempre es puntual. Qué bonito. Me parece hermoso, ¿no? Es como decir, no te preocupes, los textos siempre son puntuales. Pero déjame aterrizar al lado prosaico. Ya me escapé por Sí, una. ya te escapaste de la poesía y quiero llegar a la prosa. Fíjate cómo está la cosa. Me dice, nada más como paréntesis, me dice Aldo Morales que se trata de Efraín Huerta. Exactamente, ese es Efraín Huerta. Bueno, qué poetazo, maestro. ¿De qué estamos hablando? Y además tengo esa anécdota, y recuerdo a un Efraín que asistió a las reuniones editoriales, verdaderamente un hombre extraordinario, de una sencillez. ¿Y cómo resolvió eso, no? De estar ya en una presentación donde no tiene el libro en sus manos, que le llegue en último momento y que en ningún momento pierde el equilibrio, porque era un hombre muy pleno. Y sí, tiene la admiración de la gente como uno de los grandes poetas contemporáneos. No, la luz de la inteligencia, maestro, por todos lados. Sí. Bueno, ahora vamos a ser un poco prosaicos. Fíjate lo que estás diciendo. Tienes un tiraje de 120,000 ejemplares que tienes que terminar entre mayo, que sería el último texto que te entregaron, y el 27 de septiembre. Estamos hablando de sacar más de 1,000 ejemplares diarios para que se pudieran entregar. No, bueno, realmente fue una labor extraordinaria. Los libros llegaron, acá los tenemos. Los libros los tendrán los maestros de las escuelas. Son libros fáciles de leer, complementan otros libros de historia, no repiten los libros de historia, que esa era una de las condiciones que nos había pedido Diego Prieto, el director, que no hiciéramos, no compitiéramos con otros libros de este estilo que hay en otras instituciones académicas, sino que tuviese el sello de Lina, es decir, tiene que tener una visión básicamente antropológica, incluso para los historiadores. Es decir, tiene que tener al hombre como el centro de su relato. Exacto. Y a los problemas del hombre como el centro de su relato, no el desfile ordenado de cosas, sino problematizar el texto. Y a mí me gusta mucho. Este es un libro que me gusta mucho y que la verdad, si no lo hubieras tenido en las manos, creo que todavía no lo tendríamos ahora que estamos terminando el año. Exactamente. En realidad, hay que decir también que es un libro con mucha suerte. Primero, no sé cómo, pero se hizo una excelente selección, sin tratar de adular a nadie. Se hizo una excelente selección de autores, ¿no? Se construyó un prisma diverso, capaz de dar muchas luces diferentes, y entonces esa es tal vez una de sus virtudes. Incursiona el Lina, no digo que no lo haya hecho, pero incursiona el Lina de una manera didáctica sobre el mundo antiguo. O sea, se va a fechas que normalmente no se abordan. Por otro lado... prehistóricas. Exactamente. Por otro lado, incursiona también el INE en la elaboración de gráficas propias. O sea, los mapas y todo.
cuando muchas de ellas son recreaciones de otras cosas que hay por ahí, pero ya son imágenes propias que permitieron ilustrar el libro en muchos de sus capítulos. Incursiona el libro también en archivos de muchas partes del mundo, desde luego el gran, digamos, repositorio de fotos que tiene la institución, y también se acude a otros fotógrafos, sobre todo en las épocas modernas, que ahí es donde de alguna manera el INAH muestra todavía algunas, yo no debo ponerme a decir estas cosas, pero creo que hay un espacio de tiempo, sobre todo de la mitad del siglo para acá, en donde sí tendría que hacerse un gran trabajo de recopilación, porque te encuentras con la sorpresa de que no contamos con material fresco, bien trabajado, etcétera, etcétera. Pero sí hay fotógrafos y gente a la que se puede invitar de alguna manera a que aporte o negocie de alguna manera sus fondos para que el INAH enriquezca lo que ya tiene de extraordinario la Fototeca Nacional. Sí. Es un libro para reflexionar sobre muchas cosas. Me hizo reflexionar sobre la necesidad de que ustedes, particularmente es algo que he platicado contigo, escriban la historia editorial del instituto partiendo de aquellos tiempos en los que alguien con una visión en ese momento, entiendo yo, europea, dijo, necesitamos un museo nacional. Pero resulta que ese museo nacional nace con todos los gabinetes que había por ahí, con todos esos investigadores, y se convierte en un museo sui generis, en un museo que es un centro de investigación y una de las primeras editoriales del México independiente. Sí, cómo no. Hay que recuperar. Sí, esa es una tarea básicamente para Toño Saborit, que es el que tiene muy claro cómo va eso. Hay que apretarle un poco las tuercas para que se anime a hacer o haga un equipo y arme un libro así. Este libro de grandeza, ¿cuántas imágenes tiene, Jaime? Más o menos como... hice un día la cuenta, lo anoté por ahí, no lo recuerdo bien, pero debe tener como 700. Sí, porque estamos hablando de un libro de 500 páginas en el que participan 54 autores. No es una cosa menor el haber hecho un libro de este tamaño. Cualquier otro lo hubiera dividido en 3 tomos y hacerlo con mucha calma y entregar el primero para salir al paso y después buscar el modo de irlo sacando para que no te criticaran. Acá se cumplió con la tarea cabalmente. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, al principio cuando ya cuando empezamos a ver que salían por la banda los libros, cuidados por la gente que normalmente no aparece en escena, que son los impresores, ¿no? Que son los encuadernadores, que son esas mujeres que trabajan en las empresas de encuadernación, que hacen un trabajo maravilloso. O sea, cuando tú te pones a ver esto, dices, qué bien hecho, ¿no? Como que ellos supieran que tenía que quedar así. No se deshoja. No se deshoja. Exacto, exacto. Entonces, bueno, también es esta una de las experiencias, y es que hubo la parte esta colectiva e incorporar a todos los actores, de decir, oye, y esa impresión que está tirando ahí el libro y que revisa la definición de las fotos de los espacios con máquinas hoy muy modernas que permiten revisar por bandas, etcétera, y saber cuántos píxeles, etcétera, todo eso que ya es muy moderno. De todas maneras está la capacidad de asombro del impresor, su capacidad de asombro al ver su pliego y disfrutarlo. Y que me dijo, por ejemplo, aquí en estas fotos que son, usted me dirá de dónde son, eran fotos de la colonia.
como que se ven muy fuertes el amarillo y el rojo, como que era un símbolo, me dijo él, era un símbolo de la época. Imagínate, ¿no? Es un importador que te está preguntando que si unas fotos del virreinato que tienen rojo, religioso, ¿no? Y amarillo, es un símbolo. Le dije, sí, sí, es un símbolo del arte de ese tiempo, y ese arte tiene fecha y ese arte tiene que ver con la historia del país. Entonces, cuando tú ves a impresores y a encuadernadores, una mujer que se oye ahí en la máquina de encuadernación que dice, es que ahorita apenas estamos empezando. Es un diálogo cortito que se corta, que ya no, alguien le preguntó algo, ¿no? Entonces tú dices, hubo gusto por hacerlo, creo. Y además, el asombro, perfectamente lo dijiste, es el saber leer las imágenes. Y esa es yo creo que la otra parte de este libro. Los que escribimos, pues muy orgullosos nos sentimos de nuestro texto, pero el lector, el lector va a leer, la mitad somos nosotros, la otra mitad es el trabajo que hicieron ustedes con los iconógrafos. Es decir, está esta otra lectura que es la lectura de las imágenes, que lo redondea a lo que nos pidió Diego Prieto de que tuviese este perfil antropológico, y que cuidó bien, eso me consta, en algunas reuniones la secretaria técnica Aida Castilleja, porque tuvimos muchas reuniones para ver cómo se hacían y quiénes hacían los textos de los pequeños recuadros. Para nuestro auditorio, debo decirles que estos textos tendrían, digamos, el formato de una cédula, lo cual tenía cada uno de los autores especialistas la obligación de abreviar una realidad muy grande en 17 renglones y hacerlo además que fuera un relato. Eso lo cuidó mucho Aida, y lo cuidó en la parte de la historia con la directora de estudios históricos. Me acuerdo que a veces me hablaba la directora de estudios históricos pues muy preocupada y a deshoras, porque no podía ni dormir, porque no le acababa de cuadrar que se parecieran uno que estaba escribiendo sobre apaches con otro que había escrito sobre la intervención americana y así, o las migraciones, etcétera. Y al último acabó siendo redondito. Claro. Ahí están las virtudes. Indudablemente hay una participación clara de los investigadores, hay una participación notoria y clara del director general, de Diego Prieto. Aida estuvo tras de la obra en todo momento, o sea, siempre estuvo al tanto de cada uno de los procesos. Entonces, hay que decir que es una participación colectiva muy grande, o sea, realmente se ajustaron todas las piezas para que funcionara. Y lo mismo que hablo de la persona que estaba en la encuadernadora, hay que decir que eso fue posible porque antes, en primer lugar, se le hizo la petición a Lina como muestra de una confianza a una institución de larga, ¿sí? Entonces, se le hizo una invitación a una institución que ha hecho muchísimo trabajo para todo lo que tiene que ver con la historia y el patrimonio, etcétera, etcétera. Pero todo ese grupo se puso en acción, se juntó, por ejemplo, cuando yo recibí los textos, puntualmente yo fui haciendo una lista de las imágenes que yo consideraba que tendrían que haber. No tanto la especificidad de la imagen, pero que ese listado es el que yo envié a los iconógrafos. Y ellos lo súper mejoraron, ¿sí? Por su conocimiento de los archivos, porque los dos iconógrafos son historiadores. O sea, también hicimos una selección buena de gente, no dijimos, oye, vente, ayúdame, no a ver qué, no. Hicimos algo con gente que tiene una vasta experiencia en ese trabajo. Y entonces, de la lista inicial que yo hice, a lo que después los iconógrafos enviaron para la consideración de actores, pues es muy interesante, ¿no? ¿Tienes los nombres de los iconógrafos, Jaime?
Sí, es Salmerón, Luis Arturo Salmerón y Gerardo Flores. Gerardo Díaz Flores, exactamente. Sí, Sí, valía la pena mencionarlos porque hicieron un trabajo titánico. ajá, y yo creo que Realmente muy bueno. también un lugar especial le corresponde a Rebeca Así. Ramírez. Rebeca Ramírez, la diseñadora, con Pues sí. una extraordinaria paciencia. Yo no sabría decir el número de archivos que me ha enviado a lo largo de cada artículo y de la obra completa. Con una tranquilidad. Nunca dijo, oye Jaime, ¿y esto qué es? No. Simple y sencillamente una enorme capacidad para trabajar y una enorme capacidad para definir la página. Y te voy a decir que quedó lo suficientemente bien que cuando recibimos las pruebas para ir firmando y diciendo que está bien, sentíamos, cuando menos Felipe Ávila y yo, que somos los con quien trabajé, sentíamos el respeto que había por parte del diseñador, por parte del editor, por parte del iconógrafo, a los textos que estábamos poniendo. Realmente yo creo que Linda tiene que sentirse muy satisfecho de este libro. Es un libro con los textos de 54 de sus investigadores, de todas las edades, de todas las posturas, de todas las especialidades. Un libro de divulgación, como bien dices tú, aprovechando una experiencia acumulada de especialistas, haces un libro de divulgación que puede leer un muchacho de secundaria o de preparatoria o un maestro de historia y que le va a servir de guía para sus clases y para tener una idea del mundo. Y finalmente un libro que, a pesar de que se ve voluminoso, está muy fácil, es manipulable, pues solo por su tamaño no es un libro de bolsillo, mano. Claro. Muy bien. Pero lo demás tiene las características y las virtudes de un libro de bolsillo, que te lo puedes llevar a cualquier lado e irlo leyendo por partes y puedes empezar por cualquier lado. Exactamente. Muy buena definición. Pues Jaime, no me queda más que agradecer tu generosidad y agradecer también la manera como nos has narrado una historia enorme que va desde lo general de un editor hasta los problemas particulares de un libro especialmente difícil, tanto por la cantidad de gente que estaba involucrada como porque tenías un calendario muy, muy apretado para entregar y que se cumplió. Claro, hay que decir que estuve en contacto con la Coordinación Nacional de Difusión, que Jaime Jaramillo y Rebeca Díaz, que era la coordinadora, atendieron todas las cuestiones, entendiendo que se trataba de un libro muy importante, y conté con la colaboración de ellos. Y hoy a la fecha, porque se siguieron algunas tareas de distribución y todo eso, la Coordinación Nacional de Difusión ha jugado un papel fundamental para los temas finales. O sea, ha habido una atención. También hay que reconocer que se ha hecho un gran trabajo por parte de la Mediateca, sí, y quien la dirige, para que tengamos una plataforma extraordinaria de este trabajo. Es decir, que se proyecta por ese lado también. Sí, no sé si ya está operando, sí existe el original y todo eso, pero la plataforma está por salir con unas innovaciones, recorridos de la exposición de grandeza de México, entrevistas a autores, etcétera, ¿no? Realmente un trabajo de alto nivel. Creo que el INA ha ido conformando sus cuadros y puede apreciarse de ser una institución de alto nivel. Sí, yo también estoy seguro de eso. Pues muchas gracias, Jaime. Vamos a dar por terminada esta entrevista y este programa a nombre de Radio INA y damos por finalizada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Jaime Bali West, editor. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.mx
En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanimaldo Morales, y también nos apoya con comentarios y pues con el acordeón cuando nos falla algo. Muchas gracias, Aldo. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.